hacia los números, todas esas actividades organizadas, ¿sí? Seas un gerente de primera línea, un director, lo que sea, tienen que ver con las tareas de la administración, ¿sí? Entonces, coordinar y supervisar actividades laborales de otros, en ese caso, o propias, si están todas las funciones juntas en una misma persona, entonces estamos hablando de una administración, que puede ser eficiente o eficaz. Creo que habíamos llegado a ver esto, ¿no es cierto? ¿Algunos se acuerdan si hemos visto eficiencia y eficacia? Creo que sí. Si no se acuerdan, entonces lo vamos a hacer. Lo vamos a volver a ver. Entonces, habíamos dicho que en la administración hay dos cuestiones importantes, ¿sí? El tema de la eficiencia, que es hacer bien las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Tengo los mejores resultados con la menor cantidad de recursos, ya sea dinero, tiempo, personas, lo que sea que necesite. Cuanto menos recursos uso, si obtengo buenos resultados, entonces soy eficiente. Ahora bien, cuando hablamos de eficacia, se habla de hacer las cosas correctamente, o sea, que se logren los objetivos de la organización. Y acá no estamos teniendo en cuenta el uso de recursos. Puede ser que sea muchísimo dinero el que utilicé, llegué al objetivo, bien, hice bien las cosas, fui eficaz. Ahora, la eficiencia sería lograrlo con lograr hacer buenos resultados, pero con pocos recursos, ¿no? Con los menores recursos posibles, ¿sí? Entonces, en la eficiencia estamos hablando de los medios, el uso de recursos, que tenga poco desperdicio, que lo que uso, lo uso bien, ¿sí? Y la eficacia tiene que ver más con los fines, logro de objetivos, grandes logros, ¿sí? Son dos aspectos bastante distintos que podemos trabajar en la administración. Entonces, en general, ¿cuál es el objetivo de la administración? Bueno, desperdiciar pocos recursos y lograr objetivos difíciles. Si yo desperdicio pocos recursos, tengo una eficiencia alta. Y si logro llegar a objetivos complicados, complejos, importantes, hablo de alta eficacia. A ver, esto creo que lo habíamos visto, si no me equivoco. A ver, ¿se había entendido esto? Yo quiero ver si nos podemos poner algunos ejemplos, ¿sí? Podría ser en el ámbito del entrenamiento, de algún cliente o de ustedes o de un gimnasio. ¿Cómo sería, qué ejemplo podríamos poner de eficiencia o de eficacia? El otro día lo vimos esto y pusimos ejemplos de aprovechar los espacios o los materiales del lugar Ahí donde está. yo tengo para entrenar. Nada, aprovechar eso en base a las personas que yo tenga para entrenar en el lugar donde esté. Digamos, aprovechar el recurso físico que tenga, digamos, en el espacio y los materiales también como para que todos puedan usarlo. Obviamente si hay abundancia, bueno, mucho mejor, pero si también si hay escasez de materiales, también aprovecharlo para poder cumplir los objetivos. Bien. Perfecto, eso sería con respecto, por ejemplo, a un lugar, a un gimnasio. Si lo pensáramos en función de un cliente o de un alumno, yo tengo que administrarle entrenamiento, aunque parezca una palabra que no pega, pero sí, si yo quiero administrar un plan de entrenamiento, y lo digo a propósito con esos términos para que vean que también se puede aplicar a esto. Quiero administrarle un plan de entrenamiento y quiero ver esa persona o ese plan si es eficaz o si es eficiente. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué tipo de cliente buscaría un entrenamiento eficaz y qué persona quisiera tener un tratamiento en entrenamiento eficiente? A ver. Hola Ana, Sí, hola. ¿cómo estás? Yo lo pienso Bien. como la eficiencia sería, por ejemplo, en la ¿Cómo, frecuencia. Sebastián? A ver, habla un poquito más fuerte. Yo lo pienso en la frecuencia del entrenamiento, la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, la persona viene y me dice que quiere, por ejemplo, no sé, ¿Quiere qué? bajar de peso, ¿me escuchás?
Sí, bajar de peso. Una Bajar persona que de, viene y quiere bajar de peso. quiere bajar de peso y, bueno, me dice que va a entrenar, no sé, ponerle 5 días a la semana. Y yo le propongo arrancar con 3 días a la semana, ¿sí? Por una cuestión obvia de que está sin hacer absolutamente nada. Y logro en esos 3 días, o en esa frecuencia de 3 días a la semana, le propongo un trabajo de 40 a 45 minutos. Y bueno, la eficacia sería en 3 meses que esa persona logre bajar, por ejemplo, no sé, 6 kilos. Bien, bien. Entonces eficiencia sería, o eficacia. ¿Qué dijiste? La eficiencia sería la frecuencia que le voy a poner, que lograr que en esos 3 días de trabajo, en esos 40 o 45 minutos de trabajo, la persona logre la eficacia, o sea, logre el objetivo de poder bajar Ah, de ok, peso. está bien. Bien. A ver, la eficiencia no significa no llegar a los objetivos, significa tener buenos resultados, ¿sí? Vos lo que estarías en ese caso es siendo eficiente, porque él va a tener sus resultados, sus buenos resultados, con poco desperdicio de tiempo, ¿sí? Cuando hablamos de eficaz, nos referiríamos, por ejemplo, a una persona que está preparando una carrera de 42 kilómetros y tarda 6 meses, un año, digamos, una persona que habitualmente corre 5 kilómetros, una carrera de calle, y quiere planificar una maratón de 42. Sabemos perfectamente que no va a poder correr en 6 meses una maratón de 42, pero podemos decirle que quizás el año siguiente puede correr una maratón. Entonces ahí sabemos que el tiempo no va a ser bueno, o sea, tenemos eficacia en el sentido de que si esa persona al año puede correr, logra ese gran objetivo, es un objetivo difícil de lograr, lo logra, ahí podríamos hablar de que es eficaz, que el tratamiento fue eficaz, el entrenamiento fue eficaz. Digo como un ejemplo que estoy dando yo. ¿Por qué? Porque ahí el tiempo no fue el óptimo, en el sentido de que, bueno, fue óptimo para una maratón, pero es un tiempo largo, pero la persona logró su objetivo que era muy difícil, ¿sí? Pero generalmente priorizamos, o sea, sería óptimo tener eficiencia y eficacia en el mismo proceso. Por eso acá nosotros ponemos la administración se esfuerza por desperdiciar poco recurso, se esfuerza por al mismo tiempo lograr objetivo difícil, pero no es lo habitual, generalmente se prioriza una de las dos cosas, ¿sí? Es difícil lograr ambas cosas a la vez, a eso me refiero. En tu caso, que dijiste Sebastián, sería bueno, esta persona logra simplificar en el tiempo, porque vos le estás dando un entrenamiento más fuerte, quizás en 3 veces, estás haciendo ahorrar dinero y vos estás ahorrando tiempo, ¿sí? En ese caso diríamos que el entrenamiento fue eficiente, ¿sí? Bien, ¿algún otro ejemplo que podamos dar de cómo elegir? Porque a veces hay que elegir una cosa u otra, ¿sí? O el cliente elige de alguna manera, ¿sí? Es cierto que para comenzar a un alumno no le puedes dar 5 días de entrenamiento, a veces ni 3. Empieza con 3, quizás, bueno, es un entrenamiento suave, ¿no? Vas como haciendo una adaptación. Pero es cierto que 5 veces es un poco presuntuoso. Bien, ¿alguien más nos puede dar un ejemplo de algo personal? ¿Cómo, por ejemplo, administra su tiempo? Ahora que estamos en pandemia, estamos estudiando por internet o estamos trabajando online, ¿cómo podemos optimizar el tiempo? O sea, ese desperdicio de tiempo, ese tiempo que tenemos de más, lo podemos usar para otras cosas, ¿cierto? O sea, habría una eficiencia si yo puedo usar más tiempo en muchas actividades y desperdicio poco. Por ejemplo, no viajo, ¿sí? No me subo a un colectivo o a un tren, o estoy arriba de un coche, ¿sí? Esa sería una manera eficiente de usar el tiempo. Incluso sería eficiente de usar el dinero, porque también ahorro no usarlo, no tener que gastar en viajes, por ejemplo. ¿Sí? Eh, Quizás estudiar una carrera universitaria o terciaria, ¿sí? Para ustedes que son adultos,
buscan que esta actividad sea eficaz, o sea, claramente no es algo que ganan de un día para el otro, pero es importante el objetivo que consiguen. O sea, es lograr un objetivo difícil, ¿sí? Si ustedes llegan a terminar la carrera, podríamos decir que se administraron eficazmente, porque sí, lleva tiempo, quizás no ha sido, han invertido dinero, han invertido tiempo, ¿sí? Pero han obtenido un gran logro. Entonces uno muchas veces elige una opción, es difícil tener ambas cosas a la vez, ¿sí? Uno trata, es como te esforzás por utilizar poco recurso, igualmente lograr tener grandes logros, ¿sí? Bueno, entonces habíamos visto también este dibujito, esperen que se me agrandó, habíamos visto este dibujo, donde teníamos acá algunas, como unas opciones, ¿no es cierto? Hay como una escalerita que tiene que ver con lo que va de menos eficiente y menos eficaz a la eficiencia y la eficacia completa, ¿sí? Entonces, en este caso, no alcanzan ni las metas y desperdicio muchos recursos. ¿Cuál podría ser un ejemplo de alguien o de una empresa que no llega a cumplir con las metas y además gastó un montón de dinero, de tiempo, etcétera? ¿Cuál puede ser? Por ejemplo, a mí se me ocurre una empresa que invierte mucho dinero en una promoción, ¿sí? Invierte mucho dinero, hace mucha promoción y no vende el producto, ¿sí? Entonces, no llega a la meta y también desperdició recursos, ¿sí? Ese sería como el extremo, ¿no? Nada, no vendió nada, perdió todo, ¿sí? Después tenemos las posiciones intermedias, que puede ser eficiente, que administra muy bien todos los recursos, pero no alcanza las metas. ¿De qué nos sirvió? ¿Sí? El otro caso sería al revés, que llega a las metas, pero resulta que gastó una fortuna, o tardó 5 siglos, tampoco nos sirve. Entonces, este sería como el ejemplo perfecto de eficacia y eficiencia. Si logro economizar y a la vez llego a logros complicados. Sería como el gran desafío de la administración, poder llegar a ambos a la vez. Y eso sería, a nosotros también nos gusta. Hay días que sentimos que todo va a nuestro favor. ¿Por qué? Justamente por esto, porque logro hacer todas las cosas, me salen fácil, me salen bien, no pierdo tiempo, y entonces terminé mi día contento porque todo salió bárbaro. ¿Sí? Entonces podemos adaptarlo también a nuestra vida personal, no solamente a lo administrativo. Bien. Creo que habíamos llegado hasta acá y habíamos visto entonces, creo, porque no anoté, eso estuvo mal, las funciones, las habilidades y los roles de los gerentes. Entonces, acá tenemos 3 enfoques para describir lo que hacen los gerentes. Habíamos visto, creo que las funciones, esto creo que lo habíamos visto. Habíamos dicho que había un circuito y habíamos hablado de cuál ese era el que no se cumplía. Habíamos dicho, por ejemplo, el control, ¿no? Donde planificábamos algo, lo organizábamos, poníamos los recursos, lo dirigíamos y después fallábamos en el control, o, bueno, faltó organización o planeación. No, a veces planear es medio aburrido, porque es pensar, escribir, o organizar, eso es bastante... A nosotros, en general, nos gusta ir a la acción, ¿no? En general, mucho que les gusta ir a la acción. O hay otras personas que planifican y nunca hacen nada. O sea que hay muchas alternativas. Lo importante es que si yo arranco planificando, algún día me organice y lo ponga en práctica, y vea qué pasa. Lo dirija y después vea, evalúe, controle qué es lo que pasó. Entonces acá tenemos los 5 procesos que acabábamos de ver con respecto a la planeación. Por supuesto tiene objetivos, bueno, las actividades que vamos a realizar. Organizamos lo necesario, los recursos, demás, las personas que van a estar comprometidas.
la dirección y el control de esas actividades o seguimiento para garantizar que se logre lo que planeé al principio. Esas serían las funciones de la administración, las funciones del gerente, ¿sí? Después tenemos lo que son las habilidades. Acá tenemos 3 tipos de habilidades. Las habilidades conceptuales, que se refieren a las ideas, aprovechar la información, tener problemas y buscar soluciones, usar la tecnología, buscar formas nuevas de hacer las cosas, soluciones nuevas. Después hay habilidades de trato personal, que son aquellas que me permiten como gerente tratar con los demás. Si no tengo habilidades de trato personal, es muy difícil que un gerente sobreviva, porque mucho de lo que hace es comunicar y estar con gente, con personas, trabajar con personas. Y por último están las habilidades técnicas, ¿sí? Que son aquellas que tienen que ver con habilidades y cuestiones que hacen que mi trabajo lo pueda realizar mejor, que son estrategias como administrar mi tiempo, habilidades para negociar, estar enfocado al cliente y no a las grandes ideas, como les decía hoy con las cajeras, ¿no? De los casos de los directores que están en otra cosa. O sea, estar enfocado al cliente, fijar y mantener criterios de desempeño con las personas, en fin, saber escuchar, saber preguntar, tiene que ver con habilidades que son blandas, digamos, se llaman habilidades blandas porque no son de tipo conceptual o intelectual. Bien, entonces tenemos las habilidades conceptuales, las habilidades de trato personal y las habilidades técnicas. ¿Ok? Fíjense que a medida que avanzo en el nivel de gerencia, fíjense que lo que avanza son las habilidades conceptuales, o sea, lo que necesito más son las habilidades conceptuales, mientras que los gerentes de niveles inferiores o las personas que tienen que estar más en la acción necesitan de más habilidades técnicas. El rojo determina poco cuál es la importancia en cada nivel, ¿sí? Fíjense que hay un color tenue aquí y en el gerente de alto nivel la habilidad conceptual se vuelve importante, porque es la persona que planifica, que hace las estrategias, tiene que conceptualizar. Mientras que el gerente de nivel inferior es aquel que ejecuta técnicamente. En el caso de un entrenador, o de un dueño de un pequeño emprendimiento, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con todas estas habilidades? ¿Quién las ejerce? No tengo otro gerente, no tengo gerente regional, no tengo director. Estoy yo y mi alma, estoy yo y otra persona. ¿Qué es lo que pasa con todas estas habilidades? La lleva adelante una sola persona. Claro, bien, lo lleva adelante una sola persona. Por eso es importante que estudien administración, porque ustedes van a poder hacerlo. Vamos a aprender lo que son las habilidades humanas, las habilidades técnicas las están aprendiendo en otras materias, y conceptuales también, pero las habilidades humanas, fíjense la importancia que tienen en todos los niveles, porque esas habilidades son las que necesito para todo. Necesito estrategias con las personas, necesito habilidades para poder llevar adelante el negocio, más allá de esto. Entonces, esa misma persona es la que planifica estratégicamente, es la que tiene las habilidades para entrenar al otro, es la que vende, es la que promociona, etc. Entonces, en ese caso, el gerente es el que tiene todas las habilidades en el mismo cabeza y en el mismo cuerpo para poder realizarlas, ¿entienden? O sea que igualmente son habilidades que están, no por ser una sola persona, van a estar algunas y otras no, deberían estar todas para poder realizar el trabajo, ¿sí? En el caso de una empresa grande, bueno, se reparten un poco las tareas, entonces estas habilidades van manejándose de una manera diferente. En la medida en que uno crece en un negocio o en un emprendimiento, lo lógico es que delegue en una persona que realice las cuestiones técnicas. Entonces, es muy probable
que si uno de ustedes pone un gimnasio solo, un estudio, lo que sea, mañana si suma a alguien, no va a ser para que piense en el negocio, ¿eh? Van a ser ustedes los que pongan más atención en la estrategia y en las formas de venta y en los temas de programas que van a implementar, que entrenar a alguien, que eso les va a demandar un montón de tiempo. Generalmente, ya les digo, se hace todo, pero si uno va sumando personal, generalmente va alejándose en esa, de la cuestión diaria, del trato diario con el cliente, y se va alejando un poco hacia lo que es el trabajo conceptual. ¿Se entiende esta parte? Igualmente, Ana, ahora esto es lo que mencionás de la importancia que tienen en los tres niveles las habilidades humanas, eh, eh, es ahora, en los últimos 20 años, ¿no? Con el tema también, por eso han salido tanta cantidad de cursos de coaching y de oratoria, porque antes era como todo, como decís vos, era todo más duro, Claro. no era tan blando, y ahora está, está comprobado que hay que generar adherencia y fidelizar al cliente, y eso se logra no desde la parte de las habilidades más duras, más Claro. estructuradas, sino desde de esta parte que decís vos, ¿no? Sí. El trato Bueno, directo. esto se generó a partir ya de los años 60 que empezó a cambiar, pero cada vez es más. Sí. Entonces van a encontrar que los autores antiguos no hablaban de esto, o sea, autores de administración de los años 50 no hablaban de esto, ¿sí? Esto empezó, ahora es muy importante todo lo que es habilidades humanas y estrategias eh, que pueden ser, esto que hablábamos, de coaching, de negociación, todo lo que tiene que ver con la habilidad blanda de las personas, la comunicación. Bien, bueno, entonces, en el caso de que seamos solitos, lo hacemos todo, y ahí es donde tenemos que empezar a ver cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades para determinadas cosas. Y si podemos delegar para lo que no estamos muy aptos, es mejor, ¿sí? Si no somos muy aptos para vender y tenemos a alguien que nos pueda ayudar en la venta, sería bueno, ¿sí? O otra tarea, ¿eh? Pero sabemos claramente que tenemos que aplicar estas tres tipos de habilidades para poder desarrollar la administración de cualquier negocio, ¿sí? Entonces tenemos las funciones que dijimos, las habilidades, y nos faltaría ver los roles, ¿eh? Lo voy a ver qué hora es ahora, 35, ¿no? Bueno, corto acá y lo desarrollamos en el otro ID, ¿sí? Ana, Así, sí, si querés cortar la grabación, yo te quería hacer una consulta que tiene que ver con otro tema que hablamos en la clase pasada. sí, ¿cuál es? Con respecto a poder articular con otras universidades o facultades, por ejemplo, estaba pensando en la Universidad de de Lomas de Zamora. ¿Sabes Esa es algo? pública, esa es pública, Porque sí. ellos tienen la licenciatura Sí, en el el Romero Brest. requisito, sí, la licenciatura en alto rendimiento del Romero Brest Sí, tiene articulación únicamente con profesores de educación física, no tiene articulaciones con carreras que tengan menos cantidad de horas. O sea, claro. yo ya hablé con el director del LARD, se llama, es la Sí. licenciatura en alto rendimiento. Me entrevisté con él en 2 oportunidades. Él estaba muy interesado en que nosotros pudiéramos concurrir, pero el tema es que los requisitos que pone la universidad son para profesor de educación física, con la excepción de una tecnicatura que tiene la misma universidad, que yo no sé si todavía sigue estando, que es una tecnicatura de artes marciales o algo por el estilo, que no sé si es porque es de la misma universidad, pero tiene otro trato. Pero los requisitos que pone la universidad son alrededor de 4.500 horas o algo por el estilo. La carrera de ustedes tiene 2.400, o sea que pide un profesor de educación física. En general, las carreras, las universidades públicas, porque esa es pública, incluso la licenciatura funciona en el Brest, pero es de la universidad pública, tiene un costo bastante alto, pero sigue siendo pública. Las universidades públicas no hacen acuerdos con nada, ni siquiera entre ellas, porque yo, por ejemplo, soy licenciada
Sí, en la sí, de la no, eso UBA, pero si yo quiero estudiar en la UBA tengo que empezar de cero del ciclo básico, ¿entienden? O nos habías sea, explicado no eso. hay Sí, forma, ¿eh? sí, nos habías explicado eso. Pensé que por ahí el tema de la licenciatura era diferente, pero sí nos habías No, dicho. la Entre licenciatura, esa privadas y licenciatura en públicas, particular, ese es el requisito. Por eso ustedes tienen que mirar siempre los requisitos que tienen las carreras para saber si van a poder conveniar o no. Por eso yo les ofrecí el ciclo de complementación de Rosario, porque ellos tienen un requisito de técnico de 2.400 horas, porque hay tecnicaturas que son de menos horas. La nuestra tiene 2.400, así armamos el plan justamente para que puedan conveniar con carreras universitarias, si no es imposible. Hay tecnicaturas en el país que tienen 2.000 horas o menos, 1.800, que son 2 años. Esas carreras no sirven para conveniar. Entonces, nunca se les ocurra estudiar una carrera de menos de 2.400 horas porque les pone muchas limitaciones, ¿sí? Por eso lo siento, Sebastián, pero en ese caso lo que piden es un profesorado por la cantidad de horas que quieren de base, digamos. Eso es lo que tenés que mirar, ¿sí? Bueno, o corto puede ser. Recording. Eh, ¿Cuáles son algunos de los cambios que tienen que ver con el trabajo y que afectan también el trabajo de los gerentes? Bueno, los cambios tecnológicos, eso es obvio porque hay que adaptarse permanentemente a todo lo que es la digitalización y a los acuerdos laborales que son cada vez más flexibles. Eh, Tienen que cuidar más el equilibrio entre lo laboral y lo personal, porque es lo que hoy en día los empleados quieren, buscar una situación mucho más amigable y más cercana a su estilo de vida, y no esos trabajos que en otras épocas las personas nacían y ya sabían a dónde iban a trabajar prácticamente toda su vida. Conseguían su primer trabajo y era toda la vida en el mismo lugar. No había demasiadas, en ese sentido, dificultades. Ahora eso es muy difícil, eso no sucede. Y además todos queremos para nuestro trabajo que se adapte a nuestra vida personal. Entonces, para el gerente también es mucho más difícil lidiar con personas que son más independientes, y no tan dependientes de esa empresa donde trabajan. Después hay cambios relacionados con la seguridad, hay muchos riesgos desde lo que es, digamos, la seguridad de las personas o la seguridad tecnológica. Y bueno, y después hay un gran cambio o énfasis en la ética, ¿no? En redefinición de valores,
en general, sobre muchos aspectos. Eso lo vivimos todos los días. Y hay una mayor competitividad, que es lo que decíamos relacionado con el servicio al cliente, con la globalización, bueno, la eficiencia, todo lo que tiene que ver con los cambios que se producen a nivel servicios, a nivel de lo que los clientes hoy en día demandan. Esos son los problemas a los cuales se enfrentan, ¿sí? Son todos cambios que tienen que ver con esta generación, digamos. Bien, entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el gerente? ¿Se nace o se hace? ¿Todos nosotros estamos capacitados para gerenciar? ¿O nacimos de una determinada manera, tenemos una personalidad determinada y eso nos hace más fácilmente gerentes o no? O sea, ¿podremos cumplir todos esa función o no? ¿Qué opinan ustedes? Sí, digamos, algunas personas nacen con eso y pueden potenciarlo y quizás ciertas características que alguien no las trajo desde siempre puede aprender determinados tipos o determinados comportamientos que permitan desenvolverse de buena manera. Ajá. Obviamente que en cuanto a personalidad, en cuanto a carisma, esas cosas quizás no se pueden entrenar, pero sí algunos ejemplos que quizás estabas antes de estar más cerca de los empleados en esa pirámide que por ahí mostrabas también. Hay cosas que eso sí se puede mejorar y puede ayudar a que te desenvuelvas de mejor manera. Obviamente que si tenés esa personalidad, tenés ese carisma y además le agregás todas esas cualidades que se pueden ir aprendiendo, sería lo ideal. Ujú. Tampoco Bien. creo, por lo menos en mi opinión, de que si alguien no tiene tanto carisma, no tiene tanta personalidad, no puede ser gerente. No, No, claro. puede serlo con su estilo. Ujú, ujú. Bien. ¿Quién más puede decirnos algo, lo que piensa? ¿Quién está de acuerdo? Profe, acá Aus. Sí. No, yo pienso que en realidad hay gente que no está preparada para ser gerente y otra gente que sí, o sea, más que preparado es parte de la esencia de la persona. ¿Sí? Es como el mundo, digamos. Hay gente que está para una función y para otra, porque no le gusta interactuar, se le dificulta el diálogo a otra persona, mismo te das cuenta, a mí me toca justamente, yo laburo de coordinador y hay gente que no tiene, digamos, esas aptitudes en el sentido de que no se maneja sola, o sea, hay diferentes tipos de personalidades que no acompaña a ese tipo de trabajo. Ujú. Bien. Sí. Eso es cierto. Puede ser que, dice Luciano, que puede ser que se prepare, pero no va a tener el mismo éxito que tenga el que sí tiene la actitud o la personalidad. Puede ser. Em, lo que también creo, a ver, yo voy a aportar algo más, lo que creo que también pasa a veces es que en muchos casos, por ejemplo, un buen vendedor, ¿sí? Muy buen vendedor, termina siendo coordinador de vendedores. ¿Estamos de acuerdo en eso? Trabaja 10 años como vendedor, entonces como tiene mucha experiencia y es buen vendedor, se supone que puede ser un buen coordinador de ventas. Un entrenador, es muy buen entrenador, es correcto, es simpático, tiene buena comunicación, etcétera. Entonces lo pongo de coordinador o de, no sé, director de deporte. ¿Qué pasa con esas cuestiones? Que sea un buen vendedor implica que pueda llegar a ser un buen coordinador, que sea un buen entrenador. ¿Tendrá que ver con que sea un gerente? ¿Cómo hacemos para...? Porque eh, lo que se dice también es que entonces, si yo pongo a un buen vendedor como coordinador de ventas, voy a tener un buen vendedor de coordinador de ventas. Requiere de una buena capacitación, ¿sí? No basta con tener la simpatía o tener la habilidad técnica. ¿Se acuerdan que dijimos que el gerente tenía habilidades técnicas? Pero no solamente técnicas, sino que tienen que haber habilidades
personales y habilidades conceptuales. Y así todo, eso tiene que ser un conjunto de cosas. Entonces, es muy difícil, y pasa mucho eso, acá me dice Luciano, que pasa mucho en el fútbol. Hoy en día los jugadores como directores técnicos, bueno, recuerdan Maradona, como o dirigentes, ¿sí? Entonces, una cosa no implica la otra, y muchas veces eso se confunde. Se piensa que como es un buen jugador, va a ser un buen director, y no tiene por qué ser así. Puedo no haber sido un buen jugador de fútbol y ser un excelente director técnico, o no ser ninguna de las dos Entonces, cosas. los buenos directores técnicos que fueron jugadores se prepararon para ser buenos directores Ahí técnicos. está. Es así. Claro, exactamente. Pero muchas veces se confunde, ¿eh? Muchas veces eso no pasa. Ustedes vean, pasa habitualmente en las empresas que lo que se busca es que como es responsable, como sabe hacer bien su trabajo, lo ponen a dirigir, ¿sí? Y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Entonces hay que capacitarse, hay que formarse. Como existe la carrera de director técnico, yo supongo que habrán hecho la carrera de director técnico. Pero o sea, lo que hace de director técnico es pensar como jugador. Muchas veces eso se confunde. O el vendedor que está coordinando no tiene esa capacidad de escucha, de poder sintetizar, de poder capacitar, de desarrollar algo. Es buen vendedor. Entonces ahí no hay que confundirse, ¿no? Por eso lo digo porque es muy, pero muy común que eso pase. Es como que se premia a una Claro, persona poniéndola en una posición superior. Pero claro, muchas veces ese premio termina siendo un castigo, no solamente para la persona que lo hace, porque no se siente capacitada, se encuentra con un montón de obstáculos en el trabajo después cotidiano, se frustra, y lo que hacía bien ya no lo hace más. Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta cuáles son, que hemos visto, todas esas habilidades, ¿eh? Cuando hablábamos de cuando hablamos de las funciones, ¿eh? Las funciones, bueno, hay que estudiar. Por eso, ustedes ahora capacitándose, de alguna manera van a poder comprender esto y lo van a ver de otra manera, ¿sí? Entonces yo tengo, si sé cómo funciona un gerente, qué es lo que hace, no solamente organizar o a poner en marcha una venta. Voy a tratar de armar todo el proceso de función, de planear, de organizar, de controlar, de analizar lo que se hace. Entonces, lo mismo que con las habilidades. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las habilidades conceptuales, de las habilidades con el trato con los otros? Puede ser que un vendedor sea muy bueno con el trato personal, pero resulta que no pueda conceptualizar eso. No sabe ni cómo vende, pero vende. Entonces Ana, tiene que estar capacitado para enseñar a otros a vender. Sí, yo lo pensaba también desde la parte de la salud, por ejemplo, no sé, vamos al caso de una enfermera, ¿sí? Que es buenísima, que todo el mundo la ama, la adora, pero no por eso la vas a pasar al, no sé, nivel como la médica, claro. porque no está capacitada. Y Y la sí, médica al revés, o sea, a la inversa, o sea, hace muy buen diagnóstico, es muy buena en su tarea, pero por ahí es antipática, pero bueno, como profesional dentro de su área es perfecta. Ahora seguramente la médica o el médico no pueda ser director de un hospital, porque no puede administrar los sí. recursos, el personal y demás. De hecho, se ven a veces, uno mira en la televisión, a veces cuando hay algún famoso que está enfermo y más, que sale un director a hablar. Ustedes vieron que parece un médico, no tiene la actitud, ni la forma, ni nada que tenga que ver con un director, porque ascendió a director, ¿sí? Entonces, eso tiene que ver con un principio, se llama principio de Arquímedes, es como que uno llega al límite de su nivel, ¿sí? En un determinado rol, y eso no quiere decir que tenga que pasar al siguiente, porque ese siguiente es completamente distinto, es un rol totalmente diferente, y que es muy frustrante para el que lo coloca en ese rol y para el mismo que hace, que está en ese rol. O sea, hay que Igual, capacitarlo. igual, digamos, eso no quiere decir tampoco que no pueda hacerlo.
No, no. No es el momento indicado, o no está preparado, pero bueno, es una cuestión también de voluntad de alguna manera y quizás también a la larga de capacidad, porque quizás también estudia, se prepara y no le da, digamos, no tiene Sí. esa posibilidad, O pero no le digo, gusta, porque el que hace muy bien una actividad, tampoco le gusta pasar a otra en la que no se siente tan cómodo o que la siente tan natural. Entonces termina frustrándose. ¿Eh? Sí, no tiene que ver con que no se pueda capacitar, pero quizás no es lo que más le gusta. Lo premian con eso, a la persona se la premia y en realidad ese premio termina siendo un castigo. Eso pasa. Y lo ves también en los gimnasios grandes donde hay coordinadores, que vos ves que un fantástico profesor lo terminan degradando poniéndolo de coordinador, porque el muchacho podría ser un perfecto entrenador, pero resulta que está haciendo algo que no tiene quizás la formación, como decíamos, o el convencimiento para hacerse valer delante de los profesores, por ejemplo, si tiene que poner alguna norma, como decíamos, de orden o lo que sea en la sala, quizás no tiene esa personalidad o no tiene la formación para llevar a su personalidad a la conciencia, porque a veces uno puede tener una personalidad X, pero la formación te hace racionalizarlo. Entonces uno puede desde la razón buscar los motivos para poder actuar de determinada manera. Eso lo vamos a ver en liderazgo situacional. ¿Cómo podemos actuar de una manera, aunque no seamos de esa manera? Estamos actuando de la manera que necesita el otro, ya sea una persona o un equipo. No estamos actuando de una manera irracional o de alguna manera intuitiva, sino que estamos racionalizando un comportamiento para poder hacer lo que conviene a todos. Y eso es lo que tiene que aprender quien asciende a otro nivel en la organización o a otro nivel de tareas, ¿no? Estar capacitado, capacitarse y racionalizar o intelectualizar, por eso hablamos de habilidades conceptuales o habilidades que tengan que ver con lo que hace a la administración, a los procesos. ¿Eh? Ahí ya no pasamos, o sea, no pasamos a, si alguien no nos cae bien, a tratarlo mal, porque esa situación es personal, entonces uno aprende a profesionalizar ese rol y decir, bueno, esta persona no puedo ser así, tengo que ser con el problema, o sea, buscar el problema que hay con esa persona y no atacar a una persona, por ejemplo. Eso se ve mucho en personas que no están profesionalizadas en roles de conducción, donde hay un ataque a la persona y no a resolver una situación. Eso todo se aprende, ¿sí? Pero bueno, hay que capacitarse para eso. El mayor error lo ponen algunas personas que de alguna manera, digamos, le dan un premio, ¿no? A alguien poniéndolo en un rol que le queda grande, porque no está preparado. ¿Sí? Bien, no sé cómo digamos hasta acá, pero sí tiene que ver con las habilidades que estábamos hablando al final. A ver si estábamos por acá cuando hablábamos del gerente, ¿no? Entonces, bueno, acá nosotros sugerimos hablar, hay reuniones que se pueden hacer o cursos que se pueden hacer con otros gerentes sobre experiencias. Eh, Acá ven, dice, póngase a pensar si le gusta o no le gusta ser gerente, porque puede no gustarte, puedes estar muy feliz haciendo una tarea y que no te premien poniéndote en una posición superior, sino que tengas otro tipo de premio. A veces es mejor preguntar qué es lo que la otra persona quiere hacer. Bueno, bien. Esperen que me tapa esto y no puedo ver nada. Bueno, entonces ven acá, por ejemplo, aparecen las áreas de conocimiento para ser un buen ejecutivo. Hay montones de cosas para atender. Nosotros vamos a trabajar algunas de estas cosas que tienen que ver con el liderazgo y habilidades gerenciales. Vamos a ver. De marketing y ventas, yo no recuerdo si el año pasado ustedes vieron algo de ventas. Yo no sé si en alguna clase que vieron conmigo vimos ventas o vimos marketing o promoción. Tenemos que ver eso porque me interesaría que tengan esto si no lo vieron, para nada. Eh, bueno, vamos a ver algunas de estas cosas, recursos humanos, vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con la dirección y con la calidad. Bien.
Bueno, acá ya arranca con otro tema que en realidad no me quiero meter ahora con esto, pero sí con esto, que por qué, es lo que dije al principio de la clase, ¿por qué estudiar administración? Y acá tenemos eh, la administración es necesaria en todas las áreas de las organizaciones, organización de cualquier tamaño, ya sean pequeñas, grandes, y yo hasta les agregué nuestra propia casa, todos los niveles de las organizaciones requieren de administración, ya sean lucrativas o no lucrativas. Pueden ser organizaciones sin fines de lucro, ¿sí? En nuestra casa nosotros nos administramos y no cobramos por eso. Pero lo hacemos ¿para qué? Para lograr tener una mejor economía, ¿sí? Estar más tranquilos, estar organizados, y poder generar un bienestar. Entonces, en ese sentido, la administración nos puede servir en todas las áreas. La mayoría de las personas dirigen o son dirigidos, entonces conocer sobre administración nos sirve a todos, a los que son dirigidos y a los que dirigen también. Bueno, voy a cortar acá porque no quiero comenzar otro tema nuevo. La clase que viene vamos a trabajar sobre la coordinación directamente y está muy relacionada con el tema gimnasios y todo lo que es actividad física. Sería como una introducción de administración para orientarnos un poco en los módulos que vienen, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Nada? ¿Estamos cansados ya de esta hora? Bueno, Un poco. sí, ¿no? Bueno, vamos a cortar acá. La próxima clase vamos a ver, está también ese PowerPoint, ya está subido, está todo subido prácticamente. Vamos a trabajar sobre ese de coordinación de equipos. Bueno, los dejo, que tengan buenas noches, que coman algo rico y los veo el martes, ¿sí? Gracias Gracias. De igualmente, nada, Ana. Luciana. Chau, Gracias a Ana, todos. nos vemos. Buenas noches, chicos.